Muy bien, estamos con Luciano Chano Rossi. Es un gusto estar con vos, Luciano. Bueno, muchísimas gracias. Sos especialista en inteligencia artificial, un tema que hoy es preponderante en las sociedades. Contame un poco cómo te interesaste en esta especialización y hablanos un poco de este concepto de la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial hace mucho que está entre nosotros, lo que pasa es que el boom se da porque empieza a tener un alcance popular, empieza a manejarse más en masa, ¿no? Y empieza a tener un alcance que se puede ver y se puede tocar, que puede verse en lo cotidiano. Entonces ahí donde empieza a jugar la creatividad de las 8.000 millones de personas que estamos en este mundo, porque cuando empieza a hacerse algo más popular, cualquiera le puede dar distintos usos y cualquiera puede utilizar sus herramientas para diferentes objetivos. Entonces, es ahí cuando empieza a cambiar la vida de las personas de forma, te diría, es un antes y un después, y se le va dando distintos usos en la educación, en la salud, incluso en la política y en la vida de las personas en el día a día. Hay muchas herramientas que, si bien no están 100% automatizadas, usan inteligencia artificial, como por ejemplo el caso tan controversial que hay hoy entre taxis y Uber. El Uber utiliza desde siempre inteligencia artificial, lo que pasa es que no está 100% automatizada. Bueno, hay otras herramientas que sí están 100% automatizadas y de hecho hay algunas, como te decía en la educación hoy, que ya un bot y una persona creada a través de inteligencia artificial puede dar una clase entera, de principio a fin, sobre cualquier materia que se le cargue. Y ahí uno empieza a preguntarse, y bueno, ¿dónde empieza lo humano? O sea, ¿dónde queda lo humano? Bueno, ese es un gran desafío, por eso a mí me apasiona este tema, ese es un gran desafío que tiene la humanidad entera. Si en algún momento Descartes planteó pienso, luego existo, y hoy en día tenemos una inteligencia artificial que puede pensar más rápido y un montón de posibilidades para el ser humano, entonces, ¿existimos o no existimos? Esa es una gran pregunta que se viene ahora, porque se viene una etapa completamente nueva para la humanidad, donde empezamos a redescubrir no solo que no somos los más inteligentes del mundo, sino empezamos a descubrir otros modelos de inteligencia, ¿no? La inteligencia emocional, no somos los que más razonamos, sino empezamos a descubrir otros modelos de inteligencia que tenemos propios en el ser humano y empezamos a redescubrirnos nuestra parte interna. Yo creo que el ser humano... Bien, claro, te interrumpo un minuto. Sí. El tema del hecho creativo en sí. Es decir, hoy lo que estamos viendo a través de las distintas aplicaciones, el ChatGPT o buscadores como el Meta, por ejemplo, que ante una pregunta te reproducen inmediatamente una respuesta. Sí. Debe haber otras expresiones, pero lo que notamos es que la referencia que recibimos se nota claramente que es una respuesta, te diría yo, contextuada y sintética respecto del objetivo de la búsqueda. Es decir, cuando se argumenta que desde la inteligencia artificial hoy se escriben libros, nos podríamos preguntar si no denota también que no hay nada de creatividad, ni de artesanía, ni de singularidad de pensamiento, porque las recetas, por lo que yo he visto, son muy clásicas, es decir, ahí se da cuenta uno que es un argumento muy básico. No, uno tiene que tener claro que la inteligencia artificial no crea, sino que recrea. La inteligencia artificial se nutre de datos, hace un análisis y te puede dar la mejor respuesta entre todas las posibilidades que existen, pero no va a crear una nueva posibilidad. Eso es algo propio del ser humano. Por eso decimos que recrea pero no crea. El ser humano sí puede... Ahí tenemos un problema, no hay pensamiento singular. Claro, sí, por supuesto. Tenemos este inconveniente. Digo yo, cuando alguien quiere escribir un libro desde la inteligencia artificial, no sé si le va a ir muy bien. Sí, depende el enfoque que cada uno le quiera dar. Uno puede hacer un análisis no sé, de variables, de datos, y bueno, en eso la inteligencia artificial lo puede ayudar mucho y se puede, digamos, sostener algunas cosas en la inteligencia artificial. La aplicación de la inteligencia artificial, conversamos que, por ejemplo, para las ciencias duras, para las matemáticas, para las estadísticas, otra ciencia, la ciencia médica, ahí digamos que funciona con mayor ajuste. Sí, la inteligencia artificial puede ser de una gran ayuda en el caso de las matemáticas, en el caso de las estadísticas, incluso en el caso de la lectura de diagnósticos para un preanálisis, porque siempre decimos que
la medicina siempre tiene que estar, digamos, atravesada por el hombre, siempre tiene que estar monitoreada por un ser humano, pero sin embargo la inteligencia artificial puede hacer unos preanálisis de distintos diagnósticos muy exactos. De hecho, está comprobado y tiene de los exámenes diagnósticos mundiales, el MedQ, ChatGPT-5, que es el último modelo de ChatGPT, tuvo uno de los porcentajes más altos. Es decir, que su capacidad de leer un diagnóstico médico es muy alta. Ahora, hay otras, por decir otras categorías, en donde la inteligencia artificial tiene sus limitaciones, en donde la inteligencia artificial, como dijimos antes, no puede crear totalmente algo de cero. Eso es una capacidad propia del ser humano, porque el ser humano tiene otras características que un robot o una inteligencia artificial no las va a poder tener nunca, como lo es la de, por ejemplo, crear a partir de sentimientos. ¿Cómo describís un estado de ánimo? Bueno, la inteligencia artificial te puede describir un estado de ánimo, pero a través de un análisis lógico. Pero ¿cómo puede pintar un ser humano? ¿Cómo puede hacer una canción un ser humano a partir de un estado de ánimo que siente él y profundamente él? Claro. Bueno, se pensó en algún momento, Luciano, sí, cuando la computación se empezó a desarrollar en los años 90, donde toda la gente concurría a talleres de computación, de distintos programas, donde se podía dibujar desde una computadora, donde había un lápiz que casi 20 años después, aún con este desarrollo de la tecnología, no podemos crear arte, por ejemplo. El término de arte es muy se puede tomar desde muchas aristas. A mí me gusta entender como arte algo que nace de los sentimientos de un ser humano, ¿no? Exacto, linda definición. Uno puede reproducir el arte, sí, lo puede hacer, bien, lo puede imitar. Claro. De hecho, hay un montón de aplicaciones de inteligencia artificial que te hacen obras artísticas impresionantes y de hecho te hacen canciones enteras, de cero a un disco completo te lo hacen en 20 minutos, de rock, de reggae, de cumbia, de lo que vos quieras. Ahora, hay algo que sí nunca va a poder reemplazar la inteligencia artificial, que son los seres humanos, que es la fibra más íntima que tienen los seres humanos, que es lo que está vinculado al alma, lo que está vinculado a los sentimientos. Eso sí, ahí sí tiene sus limitaciones la inteligencia artificial, que por supuesto nosotros siempre decimos, la inteligencia artificial no viene a reemplazar al ser humano, sino que viene a complementar un montón de características y a facilitarle la vida a un montón de tareas repetitivas que tiene el ser humano en su día a día. Para eso sí sirve la inteligencia artificial y para eso sí le podemos dar una cierta fiabilidad y una cierta confiabilidad en el día a día, ¿no? En algún momento estudiamos en la facultad lo que se denominó la revolución de las esdrújulas, sí, la cibernética, la robótica. ¿Cómo estamos hoy? ¿La robótica creció, se quedó o tiene un sendero bastante parejo con la inteligencia artificial? Bueno, hoy hay tres grandes ramas, que son la inteligencia artificial, la robótica y las automatizaciones. Las automatizaciones son lo que hablábamos antes, que le vienen a facilitar la vida y las tareas automáticas al hombre, que antes hacía en horas o en días, ahora la puede hacer en minutos y en segundos. En cuanto a la inteligencia artificial y la robótica, son dos ramas que van muy de la mano, van avanzando muy rápidamente, y lo que se tiene pensado o lo que se cree es que en algún momento se van a chocar y todo lo que se haya desarrollado en la inteligencia artificial se va a aplicar a la robótica. Es decir, vamos a tener en algún momento, no muy lejano, robots caminando entre nosotros que interpreten las cosas solos, que se manejen de forma autónoma, que puedan respondernos y mantener una conversación como nosotros lo hacemos con cualquier persona. A eso es a donde apunta hoy la robótica, porque antes la robótica se la pensaba más vinculada a las automatizaciones que a la inteligencia artificial, es decir, el robot para hacer tareas automáticas que nosotros le demos. Hoy se está pensando en la robótica, pero en términos totalmente autosuficientes, es decir, pensando ya desde la inteligencia artificial. Es más, en China se están haciendo experimentos con inteligencias ya híbridas, es decir, que superan a la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? En laboratorios se hacen estudios con microcerebros y chips donde se empiezan a reproducir solos y se empieza a generar un mini cerebro que se le ponen a robots. Estos son experimentos muy recientes, pero que van en ese sentido, en el sentido de que un robot pueda pensar por sí mismo, pueda actuar por sí, pueda tomar decisiones por sí mismo, y a ese camino es el que va la robótica. Yo creo que todo fluye
para que el robot termine siendo en sí mismo la inteligencia y la automatización, todo en un solo ente que sería el robot. Conversábamos también respecto de la gran utilidad que puede tener en la recuperación de documentos en un museo, en la recuperación y rediseño de piezas arqueológicas que trabaje un arqueólogo, documentación que está perdida en papel, inclusive con libros antiquísimos que sería necesario acompasarlos en el tiempo, ¿no? Sí, de hecho hay aplicaciones hoy en día que te recuperan fotos viejas, fotos gastadas, fotos pasadas por inundaciones y también documentos. Y esos documentos que se recuperan o esas fotos que se recuperan tienen como una base intuitiva de la inteligencia artificial que lo que hace es pensar cómo sería eso o imaginar cómo sería eso o el sentido que tenía eso, ¿no? Una frase, el sentido que tenía la frase, el sentido que tenía la foto, dónde estaba el sol y en base a todos esos datos que va recogiendo la inteligencia artificial puede ir recuperando distintos documentos, distintas fotos, como dijimos antes, que antes pensábamos que no se podían recuperar. Incluso a esas fotos también se les puede dar vida hoy a través de videos, que esas son, digamos, aplicaciones sencillas que están abiertas a todo el mundo, donde uno a partir de una foto le puede dar vida y le puede dar movimiento a un recuerdo que tenía, que no se acordaba de que, no sé, cómo era la sonrisa de su papá, y de repente ve una foto seria y le puede agregar esa sonrisa con inteligencia artificial. Son cosas que están muy interesantes y son relativamente fáciles de hacer con aplicaciones y páginas de internet, no tan avanzadas como lo que hablábamos hoy del tema de la robótica, pero sí son muy interesantes a la hora de generar nuevos espacios. Yo les llamo nuevos espacios mentales, nuevos espacios creativos para las personas que por ahí necesitan recordar ciertas situaciones de cómo era el mundo antes para, no sé, esa nostalgia que por ahí nos ataca a veces a todos. ¿Podemos definir lo que está dentro de lo que sería un mundo virtual? Sí, por supuesto. Todo eso es del mundo virtual, porque Perfecto. En realidad no existe, no está, la foto real no existe, no está en el mundo palpable. Lo que se puede hacer es reproducir esa foto y esa foto imprimirla, pero nunca va a ser la original. E incluso se puede poner todos los datos, se pueden hasta cargar personalidades. Uno puede cargar la personalidad de un ser querido o de un ser conocido en Argentina, en el mundo, y de esa forma reproducirlo en modo de agente. Le puede dar a un agente de inteligencia artificial la personalidad de alguien que ya existió y cargarla en base a videos de YouTube, a libros que escribió, autobiografías, y de repente tener un compañero, qué sé yo, de compañero al general San Martín, por decirlo, que es un consejero personal que le va aconsejando sobre la vida. O como por ejemplo pasa en China ahora, que juntaron lo que hablábamos antes del robot, de la robótica con la inteligencia artificial, le cargaron un personaje de Confucio en base a los libros que escribió y en base a testimonios sobre la vida de Confucio, y lo pusieron en un robot. Y hoy en día tenemos a 2 colas de chino esperando para tener un consejo de Confucio, porque el que te habla como Confucio y en base al pensamiento de Confucio. Estas son cosas muy interesantes porque pueden revivir personajes históricos que nos traen buenos recuerdos y nos pueden traer buenas enseñanzas para esta época. Luciano, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.